Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. En el nombre del Señor les extiendo un cordial saludo, esperando que allí en casita, en donde estén, puedan disfrutar de el estudio de esta mañana. La lección de la semana pasada hablamos acerca de razones para agradecer y para orar. Así que antes de comenzar la lección de esta mañana, quisiera comentarles, si usted desea que hagamos una oración especial por alguna situación, por algún problema, por alguna necesidad de la que usted está atravesando y quisiera que nosotros pudiésemos ponerlo en oración, no solo yo, sino la iglesia de nuestro Señor Jesucristo quisiera y desea poder orar por usted. No sé cuál sea su situación, cuál sea su problema, pero vimos en la lección que nosotros tenemos un medio para poder conversar con Dios, y es la oración. Así que si es tu deseo que hagamos una oración especial por ti, por tu familia, por una situación en específico, y quieres dejar aquí en los comentarios de YouTube, o también en los comentarios de Facebook, quieres que hagamos una oración por ti, comenta, deja tu comentario, deja tu pedido, y nosotros vamos a estar orando por este pedido que tú deseas que el Señor te ayude, te pueda escuchar. Vamos a iniciar con una oración para poder dar inicio al repaso de esta tercera lección ya de este primer trimestre 2026. Vamos a orar, acompáñame. Padre querido, agradecemos el privilegio que nos das de poder en esta hora abrir nuestros ojos, de poder meditar en tu palabra. Quisiéramos rogar que tu Espíritu Santo nos dirija, nos acompañe, pueda ser nuestro instructor, nuestro maestro y nuestro guía en esta hora, para poder comprender las lecciones que tú has preparado para en este momento. Te pedimos que tú nos dirijas, nos guardes, y lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, como les decía, estamos ya en la tercera lección de este trimestre. Y la tercera lección lleva por título Vida y Muerte. No sé si cuando hablamos de la muerte, pocas personas quieren hablar acerca de la muerte, porque la muerte en realidad es algo que no debiese existir. Es un enemigo con el cual lucha la humanidad, luchan las personas. Es un intruso en la vida del ser humano. Este intruso entró en la historia de este mundo cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron la voz de Dios, y entonces entró el pecado. Y con el pecado también entró la muerte. Y hoy día muchas personas piensan o tienen el pensamiento de decir que la muerte es parte de la vida. Sin embargo, no fue así el plan de Dios. El plan de Dios no era que el ser humano muriera, el plan de Dios no era que los árboles se marchitaran, el plan de Dios no era que hubiese el sufrimiento, el pecado. El plan de Dios era que el ser humano tuviera vida abundante y plena. Sin embargo, esta vida eterna está condicionada a la obediencia que nosotros debemos darle a Dios. Y durante esta lección vamos a analizar tres tópicos para poder abarcar la lección en este resumen de la escuela sabática. Y dentro de esos tres tópicos, el primero de ellos es vivir o morir por Cristo. El segundo tópico tiene que ver con la muerte como un sueño.
Y finalmente estaremos hablando de la unidad en Cristo. Esos son los tres tópicos de los que vamos a hablar en esta mañana y de esta lección de la escuela sabática. Ahorita, bueno, mientras meditaba la lección de esta semana, vino a mi mente una frase que mi cuñado, el esposo de mi hermana, Liz, dice muy a menudo. Y es una frase que se nos hace un tanto chusca, un tanto chistosa, pero ahora que analizaba la lección de esta semana, esa frase cae muy bien para lo que la lección nos está presentando. Y la expresión de mi cuñado él utiliza esta frase que dice, el que tiene miedo de morir, que mejor no nazca, ¿verdad? Y Martin Luther King lo dijo de otra manera, ¿verdad? Él dijo lo siguiente, si alguno no está dispuesto a morir por algo, no es apto para vivir. Si alguno no está dispuesto a morir por algo, no es apto para vivir. O sea, como lo dijo mi cuñado en su versión de él, ¿verdad? El que tiene miedo de morir, mejor que no nazca, ¿verdad? Porque la muerte no es parte de nuestra experiencia, sin embargo, ahora que ha formado parte de la vida del ser humano, pues tenemos nosotros que salir adelante, tenemos que poder echar nuestra confianza en Dios. Sin duda alguna, Él tiene la solución a este conflicto, a este problema que es la muerte. Y vamos a ver el primero de los tópicos, que es precisamente vivir y morir por Cristo. Vamos a ver el versículo que es el texto clave de esta semana, el cual se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 1 y en el versículo número 21, que dice de la siguiente manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Habrá alguna persona de las que me está escuchando en esta hora que diga, yo, hermano, para mí es mejor morir? Yo digo que si muero ya es mucho mejor. ¿Por qué el apóstol Pablo se habrá expresado de esta manera? Y vamos a ver que él dice, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Si yo vivo, sirvo a Cristo. Pero si yo llegase a morir, pues para mí es ganancia. Y saben, hermanos, hace unos meses atrás, hace un ratito atrás, no tiene mucho que falleció mi abuelo paterno. Él durante mucho tiempo estuvo lejos de Dios, pero cuando el mensaje del Evangelio lo alcanzó, cuando él abrazó ese mensaje y abrazó a Jesús como Salvador y lo aceptó, decidió seguirlo fiel en lo que él estuvo aquí en la tierra. Y cuando él ya estaba por morir, llamó a mi papá, a mis tíos, para decirles, para encargarles que ellos buscaran a Dios en ese tiempo. Porque él sabía, él tenía la esperanza, tiene la esperanza de que hay un lugar mejor. Y ese lugar mejor solamente lo alcanzaremos cuando nosotros le hayamos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Y aun cuando nos sorprende la muerte, no será el final de nuestra experiencia, sino al contrario. Habremos nosotros, si hemos descansado en Cristo y en sus promesas, entonces tenemos la esperanza de la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice, yo he vivido para Cristo, he trabajado en Cristo, he sufrido, he luchado, he llevado el Evangelio y me gusta vivir para Cristo. Pero si en algún momento me llega a sorprender la muerte, yo también estoy contento porque en realidad he vivido a la altura del llamado que Cristo Jesús me ha hecho. Y cuando enterraban a mi abuelo, mucha gente, muchos familiares de nosotros estaban llorando, estaban tristes. Y yo pensaba en mi corazón, yo no estoy triste, no estoy triste porque yo sé que mi abuelo está descansando en el Señor y cuando Cristo Jesús venga, entonces Él podrá resucitar y lo primero que va a ver es el rostro de Jesús.
Ahora, la gente que se queda, la gente que está llorando, la gente que está sufriendo, eh, nosotros podemos decir, o yo pensaba en mi corazón, no debemos llorar por el abuelo, porque el abuelo, él ya está esperando la vida eterna. Debemos preocuparnos por nosotros que estamos vivos, que estamos luchando, que estamos tratando de alcanzar la salvación, que nosotros mientras estamos vivos tenemos la posibilidad de caer, de fracasar, de dejar el camino de la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Porque si yo muero en Cristo, entonces ahí acabó la lucha, acabó la carrera y lo siguiente que me espera es la vida eterna. Así que, sin embargo, lo importante de este momento, de esta expresión, es que nosotros, hermanos, debemos, si vivimos en esta tierra, debemos vivir para honrar el nombre de Cristo Jesús. Y si en algún momento nos toca morir, inclusive por nuestras creencias, por nuestra fe, por lo que nosotros hemos aceptado del Evangelio, entonces debemos estar gozosos, aun si nos toca en algún momento entregar la vida, debemos hacerlo con la seguridad de que no todo está perdido, sino que hay esperanza en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por ensalzar todo el tiempo a Cristo Jesús. Sea que si él vivía, que su vida diera honra y gloria a Dios, o sea que si le sorprendiera la muerte, que también su muerte sirviera para darle honra y gloria a nuestro Dios. Por eso el primer tópico de esta lección de esta mañana es que nosotros debemos vivir para Cristo o morir para Cristo. No tener temor de la muerte, si en algún momento nos llegara a sorprender, pero si estamos en Cristo Jesús, esa será apenas una pausa en la eternidad. El apóstol Pablo, dice en la lección, considera la muerte como una ganancia, pues vería a Cristo cuando Él resucitara. Lo mismo que les comentaba, lo mismo que sucedía con mi abuelo. Él está descansando. Y ahorita vamos a ver el segundo tópico de esta lección. Él está descansando. Y cuando él se levante de ese sueño en el que está, lo primero que él va a ver será precisamente a Cristo Jesús cara a cara. Así que por eso nosotros debemos recordar que nuestra vida debe estar en armonía con los principios del cielo. Y sea que si nos sorprende la muerte, entonces no tenemos de qué preocuparnos, porque lo siguiente que veremos nosotros será a Cristo Jesús viniendo en gloria y majestad. Con esto vamos a ir al segundo tópico de esta lección de esta mañana. Y precisamente el segundo tópico es la muerte como un sueño. Para entender la muerte, nosotros tenemos que entender qué es la vida. Y para entender la vida necesitamos ir rápidamente al libro de Génesis. Y vamos a ver qué es la vida. Porque para entender la muerte, nosotros tenemos que entender qué es la vida. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo número 7, vamos a encontrar, vamos a leer desde el versículo número 5. Dice, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara, ni la cultivara, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate qué interesante, ¿qué es la vida? Bueno, Moisés, inspirado por Dios, escribe el libro de Génesis y nos da la clave para entender qué es la vida. Porque para entender la muerte necesitamos entender qué es la vida. Mira, ¿qué es la vida? Vamos a leer nuevamente Génesis 2.7. Dice, entonces formó al hombre del polvo. Primer elemento para poder tener la vida.
dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Segundo elemento, sopló en su nariz aliento de vida. El segundo elemento es el aliento de vida que solamente viene de Dios. Y dice el final del versículo, y fue el hombre un ser viviente. Así que, ¿qué cosa es la vida? Querido, la vida es la suma, la unión de estos dos elementos, que es la materia, en este caso el polvo de la tierra, más el aliento de vida que solamente viene de Dios. Cuando estos dos elementos se unen, es cuando entonces surge la vida. Dice el versículo 7, dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y entonces el ser humano comenzó a ser un ser viviente. Eso es la vida, la unión de la materia con el aliento de vida. Esto es igual a un ser viviente. Eso es la vida. Ahora, si nosotros hemos entendido qué es la vida, nosotros vamos a poder entender qué es la muerte. Porque precisamente la muerte, o sencillamente la muerte, no es otra cosa que la separación de estos dos componentes, de estos dos elementos que habla precisamente el libro de Génesis. Y fíjense que pensando en esto, Salomón describe precisamente qué es la muerte y lo dice de esta manera. Vamos a leer el vamos a leer en Eclesiastés capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 para poder tener un contexto de lo que Salomón está diciendo. Dice el versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Busca a Dios ahora que eres joven, antes que te envejezcas, antes que vengan los achaques de la vida, antes que te venga el dolor de espalda, el dolor de pie, cuando digas, Señor, no puedo moverme porque estoy lastimado. Y así comienza Salomón a enumerar, busca a Dios antes de que suceda eso, antes de que suceda aquello. Y fíjense lo que dice el versículo número 7, antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. ¿Qué está diciendo aquí el sabio Salomón? Antes que te llegue la muerte. ¿Y qué es la muerte? Sencillamente la separación de la materia, del polvo, de la tierra, del elemento físico, del aliento de vida que da Dios. Así que la muerte, querido, no es más que sencillamente la separación de estos dos elementos. Y aquí quiero aclarar algo importante, porque hay muchas personas que por allí piensan que cuando alguien muere y quedó algún pendiente por hacer, algún conflicto, alguna rencilla entre familia, entonces el alma de esta persona anda por allí divagando, anda por allí penando, buscando una solución, lamentándose porque no pudo solucionar mientras estaba en vida la situación que ellos estaban presentando. Y muchas personas piensan que hay una alma que sale del cuerpo cuando nosotros morimos. Mira, querido, yo quiero que tú entiendas una cosa. Ya dijimos que la vida es, ¿cómo se forma la vida? Bueno, cuando el polvo de la tierra se une al aliento de Dios, eso es la vida. ¿Y qué pasa cuando nosotros morimos? Bueno, sencillamente esos dos elementos se separan. La materia vuelve al polvo de donde fue tomado, y el aliento de Dios que había Dios colocado en nosotros vuelve nuevamente a Dios. Ahora, hay mucha gente que confunde el cuerpo, piensa que el cuerpo es una cosa y el alma es otra cosa. Mira, el alma es precisamente, nosotros somos el alma, el ser vivo es el alma. No sé si has escuchado la expresión que dice,
Oh, aquí vinieron como 20 almas. Ah, bueno, 20 almas son 20 personas. ¿Y por qué te digo esto? Mira, quiero llevarte al libro de Ezequiel en el capítulo 18 y vamos a ver que el alma no es inmortal ni es un elemento que cuando tú mueres sale del cuerpo y anda por allá divagando porque tuvo algún pendiente que resolver. Y voy a llevarte al libro de Ezequiel en el capítulo 18 y en el versículo número 4 dice: He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así es el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esta morirá. El alma que pecare morirá. Es decir, la persona que peque. Tú y yo somos almas. Y mientras el polvo con el aliento de vida están unidos, entonces nosotros somos un alma, somos un ser viviente. De hecho, si nosotros pudiésemos leer Génesis en alguna otra versión, usted va a encontrar que dice: y llegó a ser Adán un alma viviente. Así que nosotros cuando morimos, entonces el alma que somos nosotros, pues muere. Y el polvo va a la tierra, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma se convierte en polvo. Y el aliento que viene de Dios regresa nuevamente a Él. Y es precisamente por eso que Jesús compara a la muerte como un sueño, como un estado inanimado. Y él hace esta comparación de la muerte como a un sueño. Ahorita vamos a ver por qué, o voy a explicar por qué Jesús compara la muerte con un sueño. Y quisiera que vayamos al libro de Juan, en el capítulo 11. Y vamos a leer el versículo número 11. Voy a ponerlos en contexto. A Jesús le mandan un mensaje diciéndole: mira, Jesús, tu amigo Lázaro, al que tú amas, está muy enfermo. Era una situación difícil, él se va a morir, le queda pocos días de vida. Y entonces Jesús, cuando recibe el mensaje, en vez de ir de inmediato, se queda otro momento más allí predicando, sanando, ayudando. Versículo número 11. Dicho esto, dice: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Cuando él le da la noticia de que Lázaro está muerto, él dice a sus discípulos: no se preocupen, dice, dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Versículo 12, dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Jesús le dice: mira, nuestro hermano Lázaro, cuando él se entera de que él está muerto, él le dice a sus discípulos: nuestro hermano Lázaro está dormido. Y dicen: bueno, si está dormido, entonces de esta situación se va a sanar. Y entonces Jesús le dice: no, querido, yo estoy hablando de que Lázaro está muerto. Él ya entregó el equipaje, como dice coloquialmente, colgó los tenis, él está muerto. Pero yo voy a despertarlo. Y Jesús compara precisamente a la muerte como a un sueño. ¿Por qué Jesús compara la muerte como un sueño? Bueno, para los que están en Cristo Jesús, como ya les decía, la muerte es apenas una pausa en la eternidad. Y para los que mueren en Cristo Jesús es como un sueño. Porque Jesús, cuando Él venga por segunda vez, entonces Él nos llamará por nuestro nombre y tendremos derecho a resucitar. Será solo un momento. Cuando nosotros despertemos pensaremos que apenas hace un rato o el día, hace un momento nos sorprendió la muerte. Lo cierto es que para algunos han estado muertos durmiendo durante muchos años, pero para ellos será solamente un lapso de tiempo. La muerte es descrita como un estado de inconsciencia similar a lo que ocurre cuando nosotros dormimos. También es digno de mención que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos se fueron levantados. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y después del tercer día resucita, nosotros encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 27, versículo 52, que muchos sepulcros de los santos se abrieron y resucitaron juntamente con Cristo Jesús. Quiero decirte, querido, que la muerte no es el final para los que están en Cristo Jesús. La muerte es apenas un estado
de pausa para aquellos que esperan a su Salvador que regrese a esa tierra. Por eso Jesús compara la muerte con un sueño, porque Él tiene el poder, la facultad de romper con ese sueño, de resucitar a las personas que han decidido aceptarlo como Cristo Jesús. Así que es importante recalcar, querido, que la muerte no es el final para aquellos que están en Cristo Jesús. La muerte es un momento en la eternidad. Y cuando Cristo Jesús aparezca, entonces Él nos llamará por nuestro nombre, seremos resucitados y entonces moraremos con Él por toda la eternidad, donde ahora sí la muerte será completamente eliminada. Este enemigo que ha causado dolor a las familias, que ha causado dolor al ser humano, será completamente erradicado. Esto nos lleva a la última parte de la lección. Y es que nos encontramos en medio de un conflicto, nos encontramos en medio de una lucha todos los días. Todos los días luchamos contra las tentaciones que el enemigo nos presenta. Sin embargo, el deseo del apóstol Pablo es que la iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de haber perdido algún familiar, a pesar de las situaciones que se presentan, el deseo del apóstol Pablo y el deseo del mismo Jesús es que nosotros podamos tener una vida de unidad como iglesia. Y quiero llevarles rápidamente al libro de Filipenses, en el capítulo 1, en los versículos 27 al 30. Y vamos a encontrar cuál es el deseo del apóstol Pablo con relación a la iglesia en Filipos y qué es lo que él aconseja y el consejo que también sirve para nosotros en nuestros días. Dice el apóstol Pablo: solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que seáis el evangelio de Cristo, para que sea que vaya o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y sin dejarnos intimidar por lo que se oponen. Para aquellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. A vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Dice el apóstol Pablo: yo quiero invitarles encarecidamente a que vivan una vida en Cristo Jesús. Y la vida en Cristo Jesús es una vida de unidad, porque ustedes no van a ver que el Padre piensa una cosa, que el Hijo piensa otra cosa, que el Espíritu Santo piensa otra cosa. No, ellos tienen el mismo sentir, ellos tienen un mismo pensar. Y el pensar del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo es salvar a la humanidad. Ese es el pensamiento de ellos. Por eso el apóstol Pablo dice: yo deseo que ustedes anden en Cristo, porque Cristo con el Padre, con el Espíritu Santo, ellos andan en unidad, piensan siempre lo mismo. Y el deseo de Dios, el deseo de Jesús, el deseo de nuestro Padre Celestial es que tú y yo también podamos fortalecer los lazos de unidad en la iglesia. Si hay algo de lo que carece la cristiandad, de lo que carece la humanidad, de lo que carece hoy en día las familias, es de unidad, querido. Lamentablemente hoy día la unidad parece ser un concepto que se ha olvidado. Hay muchas familias que están peleando, hay muchas familias que están en situaciones de no me hablo con mi hermano, no me hablo con mi papá, no me hablo con mis hijos. Y querido, el Señor no va a venir por familias separadas, el Señor va a venir por familias que se encuentran unidas, y va a venir por una iglesia que está unida, por una iglesia que tiene el mismo sentir, el mismo deseo de poder salvar a las almas, porque el objetivo de la unidad, el objetivo de que seamos unidos no es simplemente, me siento gozoso, estoy contento, estoy unido, ahora disfruto de la felicidad del cielo, de la felicidad de la unidad. No, el objetivo de que pueda la iglesia mostrar una unidad perfecta en Cristo Jesús es para que el mundo pueda conocer a Cristo Jesús. Mira, y esa es la oración precisamente de Jesús. Si nosotros vamos al libro de San Mateo, en el capítulo número 17, vamos a encontrar que Jesús hace una oración por sus discípulos, porque el deseo de Jesús es que sus discípulos puedan tener unidad y que esa unidad pueda servir
para que otras personas eh, puedan conocer a Cristo Jesús a través de la unidad, de la vida de unidad que ellos tengan. Eh, Mira lo que dice el versículo número 20 del capítulo número 17. Dice, pero no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer por mí en la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú y Padre en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar compartiendo el Evangelio a otras personas? ¿Cómo podemos nosotros compartir a Cristo Jesús? Bueno, teniendo una vida de unidad en la iglesia, una vida de unidad en mi familia, una vida de unidad en mi comunidad también. Porque hemos ido nosotros, hermanos, a reflejar el carácter amoroso de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, como ahora decía, no son personas que están separadas en el pensamiento, no. Ellos piensan lo mismo y el deseo de ellos es salvar a la humanidad. Por eso el deseo de Cristo Jesús en el capítulo número 17 de la oración de Jesús, Señor, es, Padre querido, haznos uno para que el mundo crea en mí, crea que tú me enviaste. Cuando la iglesia, hermanos, haya conseguido la unidad en Cristo Jesús, entonces no solamente el mundo verá a Cristo Jesús en nuestra vida, sino que también estaremos capacitados para poder recibir el poder del Espíritu Santo y entonces poder decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Querido, yo deseo que en esta mañana el Señor pueda darte su bendición y que puedas tú, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, mantenerte del lado de Cristo Jesús. Y aun cuando vengan las dificultades, que tú y yo podamos permanecer fieles, y si nos sorprende la muerte, entonces cuando Él se manifieste, cuando Él venga por segunda vez, tú, tu esposa, tus hijos, tus familiares, los miembros de nuestra iglesia, podamos abrir nuestros ojos y contemplar a nuestro Salvador, ir al cielo con Él y vivir ahora sí por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, es mi deseo en esta hora. Que Dios te guarde y que puedas disfrutar de este sábado que ya pronto se acerca, en el nombre del Señor Jesús.